Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy aprobamos en la Cámara una ley de suma importancia para el futuro del Principado de Asturias, una ley necesaria que dotará de un marco legislativo propio a un sector capital en nuestra región, como es el sector del transporte. Las características especiales que tiene nuestra comunidad autónoma, que tiene el Principado de Asturias, dispersión geográfica, necesidad de atención a los núcleos rurales, así como las características especiales del sector del transporte, hacía necesaria una regulación específica que atendiera todas estas características. Nos encontramos ante una ley integral que regula todos los medios de transporte, que apuesta por la intermodalidad, la accesibilidad universal y por la sostenibilidad en la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas en el Principado de Asturias. Una ley que tiene un objetivo claro: avanzar en el uso del transporte público, avanzar en el uso por parte de los asturianos y asturianas en el uso de transportes alternativos al vehículo privado, avanzar en el uso de transportes más sostenibles. Esta ley ofrece alternativas al actual modelo basado en el uso del vehículo privado motorizado mediante el fomento del uso de transportes más sostenibles o el transporte público, tratando de garantizar la cobertura del transporte público en todo el territorio, en la zona central, pero también en las salas de la región, en el oriente y en el occidente de Asturias. Señorías, con la aprobación de esta ley conseguiremos que en nuestra región, en el futuro más inmediato, tengamos una movilidad mucho más respetuosa con el medio ambiente. Porque, señorías, y no lo olvidemos, el combate contra el cambio climático es una obligación de todos los poderes públicos, es una obligación de todas las administraciones públicas. La Ley de Transportes y Movilidad, que hoy acabamos de aprobar, servirá de instrumento para desarrollar una movilidad comprometida con el medio ambiente, energéticamente más eficiente, más sostenible económicamente y que garantice una mayor accesibilidad y dirigida, en último lugar, a mejorar la calidad de vida de los asturianos y asturianas. Y entre las actuaciones, los objetivos que indican la ley, permítame que brevemente destaque alguno de ellos. En primer lugar, la puesta en marcha de la Oficina de la Bicicleta, que ya se ha hablado en las anteriores intervenciones sobre esta oficina, la Oficina de la Bicicleta y de la Movilidad Sostenible, que dependerá del Consorcio de Transportes de Asturias y que servirá para vigilar que todas las actuaciones que se prevén en la ley efectivamente se dé cumplimiento de las mismas y se cumplan. Y una oficina que indica algo muy claro, y es la apuesta firme por el uso de la bicicleta como medio de transporte. En segundo lugar, otra actuación de suma importancia, que son los planes de movilidad, el plan de movilidad que tendrá, o el plan de movilidad del Principado de Asturias, que tendrá que estar aprobado y en funcionamiento en 2 años, o los planes municipales, que tendrán que estar en el plazo de 4 años, planes municipales para todos los municipios mayores de 30.000 habitantes, así como los planes específicos para grandes centros comerciales, para todos los hospitales, para polígonos industriales, etcétera. En tercer lugar, yo también querría destacar, entre una de las importantes medidas que se establecen en esta ley, es la red de transporte público cero emisiones, con una serie de plazos. Estén ustedes todos tranquilos, siempre que la tecnología lo permita, para que en la flota de vehículos del Principado de Asturias avancemos hacia un horizonte en el que los vehículos públicos sean vehículos inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico como cero emisiones. Y, en último lugar, respecto a las actuaciones de la ley, que quería resaltar de manera breve, yo también me siento muy orgulloso respecto a que esta ley regule el impacto en las políticas de género, una ley que regule también el acceso en igualdad de todos y todas a los medios de transporte público. Y ya voy concluyendo, señorías. Yo creo que hoy, con la aprobación de esta ley, una ley fundamental y de suma importancia para nuestra comunidad autónoma, estamos, sinceramente lo creo, dando un ejemplo de cómo debe ser la política en una legislatura que todos y todas sabemos que se ha caracterizado por enorme dificultad para alcanzar acuerdos y consensos, en un momento también en el que, desde mi punto de vista, desgraciadamente vemos como la política nacional, hoy en día los grandes partidos o los partidos políticos en general priman más sus intereses partidistas o electorales respecto a los intereses o respecto al interés general, en el que vemos también la imposibilidad de alcanzar acuerdos en el ámbito nacional, que hoy, y en esta legislatura, esta ley de suma importancia, 4 grupos parlamentarios, las fuerzas políticas de la izquierda y también Ciudadanos, porque Nicanor, siento que la portavoz de Foro les haya incluido aquí en el bloque de la izquierda, 4 fuerzas parlamentarias, 4 grupos parlamentarios, hayamos sido capaces de alcanzar un acuerdo. Yo creo que es digno de que nos felicitemos. Y quiero agradecer a los ponentes,
del resto de grupos parlamentarios, en especial a los ponentes de los grupos parlamentarios que hoy votaron favorablemente la ley, al señor Ovidio Zapico, al señor Nicanor García y, en especial, al señor Héctor Piernavieja, por el trabajo en aras de alcanzar un interés general, la cantidad de meses y de horas que hemos estado negociando discretamente, cientos de enmiendas, y en el que todos hemos sabido ceder parte de nuestros planteamientos para alcanzar ese objetivo común, que no era otro que lograr en el Principado de Asturias una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Yo creo que todos hemos venido aquí, o todos hemos venido a la política para mejorar la calidad de vida y cambiar la sociedad. Y en un contexto político en España y en el conjunto de la Unión Europea en el que la fragmentación parlamentaria ha venido para quedarse, yo creo que empezamos a aprender que somos capaces de dejar de un lado nuestros intereses partidistas y nos sentamos y logramos alcanzar acuerdos y consensos, o si no, será prácticamente imposible lograr aprobar iniciativas legislativas. Por tanto, creo que con la aprobación de esta ley por parte de 4 grupos parlamentarios estamos dando un ejemplo de cómo debe ser la política en nuestra región de cara a los próximos años. Quiero agradecer también a los técnicos del Consorcio de Transportes del Principado de Asturias y a la Dirección General de Transportes por todo el apoyo, la ayuda y la colaboración en el proceso de negociación de la ley. En especial, hoy están aquí en la tribuna de invitados a Carlos González, a José Luis Lamadrid y a José Manuel Caldevilla. Y quiero, en último lugar, agradecer a los letrados de la Cámara por el trabajo, por el gran trabajo que han realizado, pero no solo en cuanto a esta ley, sino diariamente en el conjunto de la Cámara. Yo soy de los que cree que esta Cámara tiene la enorme fortuna de poder contar con un servicio jurídico de una exquisita calidad técnica y jurídica. Y ya termino, señorías. En definitiva, era nuestra obligación aprobar esta ley para que la calidad de vida de los asturianos sea cada día mejor, gracias al desarrollo de una movilidad sostenible que ponga en valor la coordinación entre administraciones, que apueste por la intermodalidad y que dé prioridad al transporte público en sustitución del vehículo privado. Y, efectivamente, lo hemos logrado. Gracias.